¿Listo? Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Bienvenidos todos, ahora 4 de octubre del 2015, aquí a la Iglesia Bautista Betel en Soledad, California. Todos sean bienvenidos, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y el día de hoy vamos a tocar un tema que viene todavía en unión a toda la unidad en la que estamos hablando acerca de nuestro crecimiento en la iglesia y de cómo a través de la iglesia, como hijos de Dios, somos hermanos en Cristo y estamos conectados de diferentes maneras en lo que es la iglesia, como si fuera un solo cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Y ahora vamos a hablar acerca de esa conexión que encontramos en la iglesia, pero conectados en servicio, hermanos. Conectados en servicio. Y viene ahí una frase que es el asunto a tratar en este tema. O sea, el objetivo de lo que vamos a hablar y a dónde vamos a ser dirigidos en enseñanza. Y el asunto que dice ahí, en sus revistas está conectados en servicio, sí, y lo dice ahí, el asunto. ¿Y cuál es el asunto a tratar? Viene una frase ahí, servir en la iglesia, y dice así, el asunto. ¿Qué dice? Servir en la iglesia que yo quiero. no es hacer. No es hacer lo que yo quiero. Servir en la iglesia no es hacer lo que yo quiero. Ese es el asunto a tratar. Y esperamos sacar bendición de todo esto, hermanos. Vamos a aprender de la palabra de Dios y de cómo estamos conectados en el servicio. Pónganse de pie. Pónganse de pie, vamos a ser dirigidos en oración. Hermano, su nombre de la playera negra. Adelfo. Adelfo. Sí. Hermano, ¿nos dirige en oración? ¿Sí? Ándale, pues. A ver, entonces, hermana Aimee, diríjanos en oración. Padre, tú que estás en el cielo y todo el lugar, gracias por todo lo que nos has dado, gracias porque podamos reunirnos un día más en tu casa. Cuida a los que estén en el camino y que vengan bien y que podamos aprender mucho y llevarlo y practicar con los demás. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Nuestra lección está basada en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Capítulo 5. Viene también ahí un párrafo que dice aplicación para la vida. Les voy a leer el que tengo yo aquí. Dice así: la raíz de todos nuestros problemas es la tendencia egoísta, el énfasis en lo que yo quiero. Aunque es bueno encontrar una iglesia que nos ayude a crecer en Cristo, a veces nos excedemos cuando pensamos que la iglesia es importante solo para lo que puede hacer por nosotros. La iglesia está para ayudarnos a crecer, pero dado que somos parte de ella, nosotros también debemos involucrarnos para servir y ayudar a crecer a otros. Y ahí es donde nosotros venimos a hacer conexión con los demás, pero en el punto de servicio. Trae ahí una introducción curiosa acerca de un personaje, no dice nombres, pero imagínense, dice ahí, a una diva, puede ser una estrella de cine o una cantante. Y dice ahí que para esta persona poder realizar su profesión requiere de un ejército de gente que la rodee, entre guardias de seguridad, cocinero propio, persona que le atienda en peinarle, en arreglarle, un sistema de lavandería en seco,
al hotel al que llegue requiere de que el cuarto en el que se va a hospedar esté vacío porque se trae sus propios muebles desde su país de origen para estar hospedada. 20 líneas de teléfono y todas con sistema internacional de comunicación y una serie de cosas que se requiere para formar o hacer parte de su servicio, sus necesidades. Rosas, efectivamente blancas, rosas o amarillas, y todas cortadas a la misma altura, 6 pulgadas, ni una más ni una menos, y podemos considerar puntos inclusive hasta exagerados, pero la realidad es que así son. Se vuelven tan sofisticados en su hacer, su profesión, que se dan gusto en detalles personales. Y este es el punto donde a lo mejor creemos que la iglesia va a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Venir a la iglesia es venir y encontrar la posibilidad de yo servir para que otros crezcan y al mismo tiempo yo crecer. Una, en el conocimiento de Dios, y otra, en disfrutar de las bendiciones de Dios. Abran sus Biblias, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y los versículos van a ser del 15 al 21. Efesios 5 del 15 al 21. Pero vamos a empezar primero por los versículos 15, 16 y 17. Antes de leerlos, viene ahí una pregunta. Dice allí, mencione algo que usted siempre quiso, pero nunca recibió. ¿Puede usted acordarse de algo que siempre quiso, pero nunca recibió? Y viene hasta una foto ahí, ¿verdad? Viene una foto ahí en su revista, algo así como de un arbolito de Navidad y unos regalos. Mencione usted algo que siempre quiso. Es la página 50, creo, de sus manuales. Página 50. Vamos a ver. Mencione algo que siempre quiso y nunca recibió. A ver, ¿de qué se acuerda? Porque hay siempre un material, Obviamente. pero pues casi, gracias a Dios, casi todo. Ah, bien, por la hermana A lo Alma. mejor he tenido mucha ambición, a lo mejor, porque un castillo no es. A ver, algo que usted siempre haya querido y nunca recibió. ¿Qué sería? Yo todavía sigo esperando la mano. Ándale. ¿Está esperando, hermano? Una camioneta Raptor. No quiere nada. Pero la pregunta nos manda así como remontándonos a tiempo pasado y tiempo Sí. cuando Sí, no, éramos presente. chicos y cuando esperábamos la Navidad con tanta ansia, o cuando esperábamos el día de mi cumpleaños para que llegara un carro de control remoto o una bicicleta con sonidos o algo así, ¿no? Algo que a lo mejor deseaste y nunca llegó. Y sin embargo, pues a lo mejor la lista es larga, hay varias cosas. Y más se apega esto a la infancia. Hay quien por ahí decía con respecto a esta pregunta, decía, pues para mí llegar el tiempo de regalos era nomás ver a otros cómo recibían regalos y en la casa no se acostumbraba. Yo no recibía nada, no había regalos. Y pues eran muchos los deseos y pocos eran los que se cumplían. Y así fue creciendo con la idea de, bueno, pues, ya llegará un día, como dice el hermano Polo, ya llegará un día. El asunto es que esperamos recibir. ¿Y qué siente usted? Y especialmente cuando abre un regalo y lo que saca de adentro no es lo que se imaginó. Y dice uno así ya nada más por compromiso, gracias. Donde ya nomás agarras el izquierdo Oye. y el derecho. llora uno de igual Sí. manera, Saúl, llora uno de igual manera porque no era. Igual si fuera de felicidad que de tristeza, ¿verdad? Y ya nomás así como que suspiras. Pero ¿cuál es la sensación que queda?
como de insatisfacción, perdón, decepción, tristeza. No sigan. Y ya nada más, no, vamos a llorar. Y ya nada más nos queda decir, bueno, pues ya vendrá otra Navidad, o ya vendrá otro cumpleaños. Pero cuando uno va creciendo, uno va sufriendo eso, muy tiempo. Que algunas cosas que sí, que, no me las compró, pero ya las comprar. Yo digo, Y a lo mejor no nos damos cuenta, pero decimos, un día voy a tener yo para yo darme gusto. Y yo voy a comprar lo que siempre quise. Ahora, vamos a ponerlo al revés. No por lo que recibes, sino cuántas veces has estado en una situación de poder dar o de poder servir y que no tuvimos la capacidad de hacerlo a tiempo. Y en tus manos estuvo. Y a veces miras las cosas y ya sucedieron y dices, ay, a mí se me ocurrió, pero no hice nada. ¿Cuántas veces puedes considerar que se te invitó inclusive a hacer algo y dijiste, bueno, pues no puedo ir, pero voy mañana, y llegas mañana, no, pues ya terminamos, todo era ayer, y tenías disposición y tenías voluntad, pero no se dio? Ahí, ¿cuál es la sensación? Lamentable. En la primera era por recibir y no recibiste lo que esperabas. Hay desilusión, hay varias cosas. Ahora, cuando estás tú del lado en que puedes estar, pero no lo haces a tiempo. Queda esa misma sensación, ¿no? Al principio de la otra te desilusionaste de la persona que te dio o que iba a darte, pero cuando tú estás dispuesto a ayudar y llegaste tarde o X cosa, queda ese mismo sentimiento de desilusión, pero de ti mismo. Ahora es de uno mismo. Sí. Y en la primera circunstancia puedes simplemente resignarte a que no recibiste lo que querías. Pero y cuando se trata de servir o de dar, que están tus posibilidades, Pues se siente uno mal, no puedes regresar el tiempo. se siente uno mal. No verlo hecho, hermano. Siente uno esa sensación de incomodidad, de no haberlo hecho. ¿Cuántas veces tenemos la capacidad de hacer lo bueno y no lo hacemos? Hasta que miramos las consecuencias de nuestros actos, nos damos cuenta que todo tiene una reacción. Hay una acción y todo causa una reacción. Vamos a leer ahí Efesios 5, versículos 15, 16 y 17. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo lee con voz fuerte y clara? Hermano, hello. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo llega a este punto en la carta de Efesios para acomodar ya todo lo antes dicho, desde el capítulo 1 de Efesios hasta lo que ya llevamos ahorita. Y entonces va derechito al punto, no se anda entre las ramas y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia cómo andéis. ¿Qué idea les da? ¿A qué nos está invitando Pablo con esta frase? Mirad con diligencia cómo andéis. Con cuidado. Esto de andar, ¿qué significa? Que no ande jorobado o que no ande renqueando de un pie. ¿A qué se refiere? En mi vida diaria, ¿no? ¿Cómo andar en mi vida diaria? Y mirar con diligencia, ¿por qué? ¿Por qué con diligencia? ¿A qué se refiere esta palabra? Pronto. Rapidez, Con cuidado. pronto, Con cuidado. con cuidado. Sí, todas estas son definiciones válidas. Que observemos lo que hacemos, que nos demos cuenta que todo lo que hacemos va a resultar en algo,
De tal manera que lo que vivo en el presente no son más que consecuencias de las cosas que he hecho en el pasado. Mira con diligencia, pon cuidado y pon atención a todo lo que haces, cómo andas en la vida, cómo caminas, no en el andar de motricidad, de moverte de un lugar a otro, no, sino cómo vas diseñando, qué rumbo están tomando tus acciones, tu manera de ser y tu manera de vivir. Y luego dice una razón, dice dos opciones que tomamos al vivir nuestra vida, y dice, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda el necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, Dios no existe. Si hubiera Dios no pasara todo esto. Y si hubiera Dios no estarían pasando las cosas que pasan. ¿Qué más? ¿Cómo anda el que es necio? Comamos y bebamos, mañana moriremos. De todas maneras nos vamos a morir. Hagamos lo que querramos. Les contaba un ejemplo de alguien que va con su sombrero caminando y una rama le tumba el sombrero y se regresa y levanta el sombrero y se lo pone enojado y camina derecho y la misma rama le tumba el sombrero. Se regresa por el sombrero, se lo vuelve a poner y se para derecho y camina otra vez. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué sería lo más sensato? O que le diera por otro lado. Andando como necios. La característica de ser necio es que siendo necio pienso nada más en mí. Que se quite la rama, porque yo voy a pasar derecho. Yo pienso nada más en mí, en lo que yo quiero, primero yo, luego yo, después yo y al último yo. No cabe más. El egoísmo, pensar en uno mismo nada más, considerar que el mundo gira alrededor de mí. Y dice Pablo, mira con diligencia, ve con cuidado cómo te conduces en la vida, qué es lo que haces, cómo te comportas, cuál es tu temperamento, tu conducta, tu carácter ante la vida y ante las cosas. No, este día está muy caliente, qué calorón, ojalá lloviera unas nubecitas por ahí. Y luego por ahí están esos nubarrones que tú sabes que va a ser un frillazo y ay, ojalá y saliera el sol. Y mira nomás que seco está California, ojalá y lloviera y que nos caiga un aguacero de veras y a ver qué decimos. Mira nomás, ya están empapados hasta los calcetines, ojalá y dejara de llover. Como necios. Más bien, dice ahí, sino como sabios, y lo que dice, da una característica de cómo anda el sabio. ¿Cómo dice? Sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos. Y no se refiere al apellido Díaz, no vamos a ofender a nadie. Los días son malos. No se junten con ellos. ¿Por qué son malos los días? Dios creó el mundo. Dios hizo el tiempo. Dios puso el sol y con él ese cronómetro, ese reloj que marca el día y la mañana, la tarde y la noche, sale la luna. Pero aquí dice que los días son malos. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Qué está diciendo? Pues por algún cambio en la vida diaria, pues si uno no está preparado, pues siempre uno va a ver. Allá en el tiempo de Noé, Dios miró a los hombres y vio cómo la maldad de los hombres aumentó tanto que Él tomó juicio de la humanidad y dijo, hasta aquí llegaron. Porque era tanta la maldad de los hombres que no era posible ya la existencia como Dios la estaba diseñando. Le permitió a Noé, sus hijos y sus esposas salvarse, porque planes grandes tiene Dios. Mas sin embargo, hoy en día nosotros vivimos cada día y cada quien carga en su costal las consideraciones de cada día. Ay, hoy estamos a 4
y es el último día para pagar la renta. Ay, y empiezas a cargar tu agenda de cada día con las cosas que cada uno trae en su propia vida. Pero allá en Efesios capítulo 2, versículos por allí del 1 al 3, Pablo nos da una razón de por qué los días son malos. Se los voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros, se refiere a Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, buscando nada más hacer nuestra voluntad, pensando en mí, en la manera en que a mí me beneficia, en la manera en que a mí me afecta, en la forma en que yo, a mí. Y aunque venimos al conocimiento de Dios y aceptamos a Cristo en el corazón, no podemos negar que despertamos cada día y la maldad que impera en este mundo, aquí dice que Satanás es el que gobierna este mundo. Y esas oleadas de maldad todavía nos alcanzan, invitándonos. ¿Te acuerdas qué delicioso y qué suave era hacer tu voluntad? Y todavía nos quiere influenciar, jalándonos y atrayéndonos a aquellas cosas que nos gustaban antes sin Cristo. Como necios, no considerando a Dios, sino pensando en mí mismo. Y dice allí, por tanto, no seáis insensatos, sino ¿qué? Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la insensatez de nosotros, hermanos? ¿Qué es ser insensato? Palabra dominguera, ¿verdad? A ver. Lo que hacemos no concuerda bien. Busque en su teléfono inteligente. No ser obedientes. No ser obedientes. Que a pesar de que conocemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, seguimos actuando de la misma manera con la carnalidad. Era como te venía diciendo, veníamos escuchando un canto y cuán grande es la fidelidad de Dios y cómo Él nos da vida, nos permite respirar, nos permite ver y nosotros seguimos necios, somos insensatos, o sea, no alcanzamos a actuar con obediencia como hijos, con Cristo en el corazón. Si Él vive en nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, pero más sin embargo seguimos nosotros viviendo la carne de nosotros. Y entonces, ¿cuál es la insensatez? Que una vez que Dios nos muestra cuál es su voluntad y que tú empieces a probar las bendiciones de Dios, que hayan estado siempre, pero que no las mirabas por estar pensando nada más en ti mismo. Y la insensatez es que aún reconociendo que Dios quiere bendecirte más de lo que ya estás notando, tú sigas aferrado a, es que así aprendí, es que así me enseñaron, Así soy yo. es que así soy yo y ese es mi estilo de vida, o no me puedo controlar. Dice el diccionario, hermano, Sí. insensato, que no muestra buen juicio o madurez en sus actos, inconsistente, irresponsable, irreflexivo, ligero, naramana, disparatado, tonto, necio. Y necio ya de plano. Que no muestra sentido en sus actos, no muestra responsabilidad, ¿sí? Hay otro diccionario que muestra falto de sensatez, tonto o pato. Y todo esto, hermano, no te pongas a decir, oh, esto le queda bien a fulano, o esto estaría bien para sutano. No, escúchalo para ti. Escúchalo para ti. Esta lección es para mí. Es para mí. Que en situaciones de mi vida me vuelvo insensato. No muestro lógica en la razón de vivir después de haber descubierto las bendiciones de Dios. Y dice ahí, falto de irresponsable, dice, falto de juicio.
y esta parte de la definición me gusta porque se apega a lo que sigue en la lección. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y de todas maneras, caemos. Y dice aquí, ¿cuáles son las implicaciones de diariamente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que demanda de mí el hecho de querer ser lleno del Espíritu Santo? A ver. La santidad con la que dejo de vivir. ¿Y qué es eso? Vamos a hacerlo más claro, el lenguaje más entendido. La santidad con que debo de vivir, ¿qué quiere decir eso? Pues como decía al principio, la lectura, ¿no? De andar aprovechando con diligencia, andar con diligencia aprovechando el tiempo. Sí. Eso es parte de ser vivir en santidad. Porque voy a mirar cada paso que dé, cada palabra que dé, la voy a medir y en eso estoy aprovechando el tiempo y yendo con diligencia de vida. Vamos a... está bien lo que dice, hermano, pero en palabras más claras ahí les va. Ahí mismo en Efesios 5. A ver, hermana Jovita. Pues en nuestro diario vivir, yo pienso que debemos vivir de una manera en que pensemos en los demás, no nomás en lo que yo quiero y a mí me gusta, sino lo que yo voy a hacer, cómo afecta a mi familia, a mi iglesia, y sobre todo que sea algo agradable ante los hijos de Dios. Bien, hermana. Y dice Pablo ya en el capítulo 5, completando ya entre lo que dijo el hermano Pablo y la hermana Jovita. ¿Algún otro comentario? Aquí dice, hermano, estar lleno del Espíritu significa que estamos bajo su dirección y dotados de su poder. Estamos bajo su dirección Dotados de su y dotados de su poder. Dotados, o sea, tener como característica el poder. Tener como característica el poder de Dios. Hermanos, estar lleno, estar dejándonos en la voluntad de Dios y no ser insensatos, no significa nada más tener control sobre mí mismo y mis emociones. No, significa dejarle el control al Espíritu Santo. Eso es muy diferente. Porque puedo yo tener control y no tener a Cristo en el corazón y ser apacible, tranquilo y no explosivo. Pero es muy diferente a dejar toda mi voluntad, todas mis emociones en las manos de Dios y que el Espíritu Santo sea el que maneje, que tenga Él el control de mi vida. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones de diariamente ser lleno del Espíritu? Efesios 5, dice el mismo apóstol Pablo en los versículos anteriores: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Y luego ya da una lista ahí, no exhaustiva, pero sí algunas cosas. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, no andar mintiendo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Sí, es santidad. Andar diligentemente observando nuestra vida, lo que pensamos, lo que hablamos, cómo nos vestimos, cómo comemos. Somos llamados a ser hijos de luz. Suena rara esta frase, pero ¿sabes? A ti te conviene, a mí me conviene. Porque entonces serías una persona saludable físicamente, saludable mentalmente y espiritualmente, pues no se diga. Dispuesto a lo que Dios quiera hacer con tu vida.
¿Eso qué es, hermano? ¿Qué es truanerías? Truanerías. Aquel que está planeando estafadores, ventajosos, gente que piensa con malicia adelantándose a sacar ventaja. Y hay quienes piensan así. Tienen hasta un dicho muy común en México, dicen que el que no tranza, no avanza. Pero eso no está en la Biblia escrito. Eso no está escrito. No, hermano. No sabemos la cita todavía. Y continuamos, hermanos, Efesios 5, pero ahora el versículo 18. Y dice: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Decía la definición acerca de insensatos, aquel que es irresponsable. Y luego toma Pablo esta figura del que pierde el sentido. Quieren ahogar sus penas o quieren esconder sean fracasos, sean dolor, sea cualquiera que sea el problema que está viviendo uno, ahogarlo. Y la realidad es que cuando se disipa el efecto del alcohol en el cuerpo, el problema sigue. Más agregarle otro problema más, todo lo que gastaste para embriagarte y las cosas que hiciste estando borracho. Se pone peor la situación. Y dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay mucha gente que se apoya en la Biblia para decir: Cristo tomó, así que salud. Y quieren disculpar con eso la actitud. Pero Pablo revela una gran verdad con respecto a lo que circula alrededor del asunto de tomar vino. Y no nada más es tomar vino, es todas aquellas sustancias que se aplican al cuerpo con una intención de resolver algo. Es que si no empiezo el día, no tengo fuerza y necesito de esto. Y tienen ciertos vicios, ciertas drogas. Es que para poder, el día va a estar muy difícil y necesito de él. Entonces, ¿dónde está el aprender a depender de Dios? Y el que busca ahogar sus penas en alguna cosa que no sea Dios, simplemente está pasando un instante falso, porque la realidad va a seguir ahí de todas maneras presente. Y dice: en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y esto de ser lleno del Espíritu qué significa? Y aquí a veces se crea el conflicto de que si hay quienes tienen nomás la mitad del Espíritu en su vida, en su corazón, el Espíritu Santo, desde que aceptas a Cristo, en toda su plenitud está como promesa de Cristo en ti. Mas sin embargo, yo no dejo que se exprese en su plenitud o en su totalidad, con esa llenura. ¿Por qué? Porque todavía tengo cosas en mi corazón en las que pienso en mí, cosas en mi vida que no suelto a Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa entonces esto? ¿Qué se les ocurre que sea ser lleno del Espíritu? ¿Tirarse al suelo y acalambrarse? ¿Qué será ser lleno del Espíritu? Sí, hermano. Pues día a día, como también lo mencionaba, que los días son malos, porque a mí me ha tocado la experiencia de que a veces trata uno y la vida aquí entre hermanos, todo está obvio, ¿verdad? Porque les humanos miramos, pero a veces compartimos con más tiempo con personas que no están instruidos de la palabra de Dios. Siempre es diferente a como la comunidad de hermanos. Entonces, yo a veces tengo temas con ellos y dice, bueno, ¿por qué no comes esto? ¿Por
sangre, sino contra huestes espirituales que están en las tinieblas. Pero ¿cuáles son esas? El egoísmo, la mentira, la soberbia, la justicia, todos esos montonados. Esos son luchas diarias de cada uno. Pero hay que reconocer que no garantiza que pues, uno no va a tener imprevistos. Entonces, reconocer que hemos fallado ante Dios, que alguna persona hemos tenido ese problema. Y entonces tenemos la oportunidad de pedir perdón a Dios para tener más seguridad que vamos bien. Sí, si los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa? Tenemos luchas, como dice el hermano, sí, y a veces caemos porque aunque nuestra naturaleza, seguimos en un cuerpo de carne y hueso, pero ya nuestra naturaleza con Cristo en el corazón es espiritual. O sea, ya dependemos de Dios porque dijimos, Dios, gobierna mi vida, Cristo entra en mi corazón. Si no lo hacemos así, seguimos luchando con nuestras pasiones y nuestros deseos. Y lejos estamos inclusive de arrepentirnos, como decía el hermano. Pero si se trata de ser lleno del Espíritu, entonces, ¿qué nos está diciendo? Si los frutos del Espíritu, o sea, si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué esperamos tener si somos llenos del Espíritu? Como decimos. En el versículo 8 dice, Sí, así al grano. Sí, así de fácil, hermano Polo. dice el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, no teníamos al Espíritu Santo. Mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces, así es, hermano. ¿Qué cambios debemos hacer? ¿Qué cambios debemos hacer para servir como Dios quiere? Es triste a veces que estemos peleando por colores, por formas, por posiciones, que si aquí, que si allá, que si a mí no y a los demás sí. Es triste que estemos en conflictos que son simples. ¿Qué debemos de hacer para servir como Dios quiere? La lección nos invita a que dejemos de andar como necios, que cuidemos con mucha atención cómo andamos, cuáles son nuestros pasos. La invitación es clara a dejar de pensar en mí. ¿De qué manera me sirve a mí la iglesia? Sino, más bien, ¿de qué manera puedo yo servir a la iglesia para ayudar a otros a crecer? Sí, hermano. Yo es ahí donde ahorita estoy meditando, porque a veces, como era al principio, que si yo tengo la oportunidad de dar, pues, ¿y por qué no lo hizo? ¿Verdad? Entonces sí, es que uno variable. Lo mismo que cuando uno tiene que recibir. Entonces, hay que entender y notar qué es lo que tenemos que hacer más específico. Porque yo a veces como que digo, alguien viene y préstame $20. Si me voy a ir a pagar o no, sé que ay, qué mal que no se lo presté y bueno, y si le presté, o sea, entonces debería de haber unos lugares específicos donde uno puede cómo servir, o sea, por ejemplo, algo general, algo, es como, yo me acuerdo que cuando alguien dona una cantidad económica dice específicamente para estudiantes de cierto esto y esto. Entonces, hay estudiantes que van directo a veces a esa persona y dicen, no, así no es. Usted tiene que venir acá donde está el depósito del dinero, aplique y muchos van a competir por ella. Pero de aquí se va usted a conectar de donde está el depósito, no con la persona que hace la donación. Entonces, específicamente debemos prosperar de esa manera para que... Esa es una idea interesante.
Esa es una idea interesante. Y podemos buscar de qué maneras servir, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para servir? Donde cumple eso, con diligencia. Ser diligentes. Y eso es en un detalle. Eso es en un detalle, pero la iglesia abarca más todavía. ¿Sí, hermana? Pues yo pienso que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Muchas veces actuamos y aunque el Espíritu Santo te está diciendo que eso no está bien o eso estás tú haciendo lo que no debes hacer porque como A veces uno da siempre, se trata de dar un siempre y luego uno ve que no era exactamente para lo que lo pedía. Entonces ahí entra uno a decir, ¿para qué le di, verdad? Si no es para otra cosa, no es para lo que ellos me pidieron, pero se pide simplemente en la calle con una necesidad y a los 2 o 3 meses nos vemos en otro lado para otra necesidad. Y no se les acaba la necesidad. Pero digo, a mí me impresionó mucho, hoy te deja la gente, se ve de vida. Dijo él, no importa que yo mantenga 10 delincuentes, mantengo a un justo. No importa que tengan 10 delincuentes a pedir si entre ellos tienen uno justo, con esto. Aquí el asunto es en cuanto a servir aquí en la iglesia con el plan de servir a Dios. Porque sí se vuelve complicado el servir a Dios, pero a Dios no lo tienes enfrente, pero sí tienes a tus hermanos y tienes a quienes necesitan. ¿Qué pasa cuando tú ocupas algo en tu casa y no lo encuentras? ¿Qué haces? Vas y lo compras o dejas de hacer lo que ibas a hacer porque no tienes lo que ocupabas. Pero ¿qué tal? 10 días después te encuentras aquello que ocupabas, pero ya no tienes el tiempo de hacerlo. No, llega cierta frustración, hermano. Les voy a dar un tip, hermanos. Es muy fácil encontrar defectos en la iglesia. Es muy fácil encontrar, porque somos defectuosos todos los que venimos aquí, pero tenemos a Cristo en el corazón con el deseo de mejorar. ¿Qué tal si esos defectos que tú miras son la manera como el Espíritu Santo te está hablando, decía la hermana Jovita? ¿Qué tal si esos defectos que estás mirando son la manera en que Dios te está diciendo, ahí te quiero trabajar? Y tienes dos opciones: criticar lo que estás mirando o decir, creo que aquí es donde Dios quiere que yo trabaje para resolver ese punto que estoy mirando como un punto débil, arrocito negro o cosa complicada. Míralo desde este punto de vista. Y dice Efesios 5, 19 al 21, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Que deje de pensar en que se hagan las cosas como yo quiero, y si no, entonces me llevo la pelota y no jugamos. Y si no, entonces no le entro. Sometiéndonos unos a otros y hablando entre nosotros de manera armoniosa, de manera que nos edifiquemos, es lo que está diciendo Pablo. No que hablemos cantando, pero que nuestro hablar sea como aquel himno, aquel canto que te edifica y te agrada y te trae paz a tu corazón. Que así sea nuestra conversación. ¿Y cuántas de las veces damos nuestra opinión sobre algún punto y en lugar de que nuestra opinión sea algo agradable, parece que le echamos limón a los frijoles, hermano? Queda agrio el asunto y el ambiente y la atmósfera queda pesada con mi comentario, porque no tuve el cuidado de hacer caso a esta sugerencia de Pablo. ¿Qué significa someteos unos a otros en el contexto de la iglesia? ¿Qué significa entonces? A veces se levanta votación y de repente 5 no y 17 sí. ¿Qué van a hacer los 5? ¿Se van a parar y se van a ir?
someternos unos a otros en el amor del Señor. Esperando, bueno, no va a ser como yo quiera, pero voy a esperar en la decisión de los que fueron mayoría, mirar la voluntad de Dios. El propósito, hermanos, es entender que servir en mi iglesia no es hacer lo que yo quiera. Venimos con manos dispuestas, con nuestra voluntad y nuestras capacidades, para que Dios sea el que nos dirija. ¿En qué te puedo servir, Señor? Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga.